Bueno, Virginia, sigamos trabajando. En concreto, este segundo video que estoy grabando para continuar con el libro. Vamos a hablar ahora de lo que es la demanda. Vamos a hablar de la tabla de demanda. Y por existir una tabla, esto habla de una representación funcional. Y vamos a ver un ejemplo que nos va a aclarar muchas dudas, ¿no? ¿Qué es la demanda? A las cantidades de un bien que los consumidores deseen y puedan comprar la denominamos demanda. O sea, los consumidores deseen y puedan comprar, ¿no? Se denomina demanda de dicho bien. Un ejemplo de una demanda de un bien, hoy que está de moda, eh, podría ser tranquilamente los iPhone. eh, Bien. Demandar, ¿qué significa? Estar dispuesto a comprar. Demandar es simplemente eso, estar dispuesto a comprar. Disposición es una apertura, sería individual. Así la demanda refleja una intención. En cambio, la compra constituye la acción. La diferencia entre demanda y la compra es que la compra es la acción de la demanda. Un agente demanda un bien cuando lo desea y además posee los recursos necesarios para adquirirlo. Fundamental, porque una cosa es decirlo y otra cosa es poseer los recursos. Acá lo pone a modo de definición. La cantidad demandada es la cantidad de un bien que los compradores quieren y pueden comprar. Tabla y curva de demanda. Bueno, vamos a ser claros en esto, ¿no? La demanda de mercado es la suma, la demanda del mercado de un producto es la suma de las demandas individuales de un bien o de un servicio. Es la suma de las... Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a una comunidad, ¿no? Y estamos regidos por diferentes gustos, diferentes preferencias, ¿no? De diversos productos que están al servicio de nuestro alcance. En concreto, por eso mismo, vamos a hablar de una sumatoria, ¿no? De los diferentes demandas individuales, porque cada persona va a demandar una X cantidad de ese producto. Bien, vamos a hablar acá. La curva de demanda dice que tiene una pendiente negativa, pues se reduce el precio. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Del disco de compactos. Acá da el ejemplo, ¿ves? La demanda de mercado es la suma, dijimos, de todas las demandas individuales de un determinado bien o servicio. Suponiendo que el mercado de discos compactos, allá en el 2017, está integrado únicamente por los individuos Miguel y Víctor, ¿ves? Justamente dos demandantes de Miguel y Víctor, ambos con diferentes demandas. Elaboramos la tabla adjunta, dice acá, que muestra las tablas demandadas de discos compactos a cada uno de ellos. Por ejemplo, acá, la cantidad demandada de los discos fue esta. Veas aquí cómo se modifica el precio, se va modificando el precio, va aumentando y cómo él va variando su demanda también. Estoy ocupado. Bueno, si nos continuemos, en concreto, sabemos que entonces, que a medida que modificamos el precio, la cantidad demandada, en este caso por Miguel, va a ir decayendo, ¿ves? Hasta que cuando valga 3 pesos, él no va a adquirir nada. Sin embargo, la demanda de Víctor es la siguiente, veas aquí, que él sigue comprando incluso a los 3 pesos una unidad. Bien, entonces la suma de los dos es la demanda del mercado de los discos compactos. Clarito, la demanda del mercado es la suma de las demandas individuales. Dice que la figura A y B muestran las curvas de demanda. Esta es la representación gráfica de la condición paribus, que justamente esto habla de que el, el precio va a ser modificado únicamente por la cantidad, por la demanda, no por otras variables que influyan o incidan en el individuo. En concreto, ves aquí cómo la gráfica es recta, ¿no? Y va con pendiente negativa, va decayendo el consumo. Y acá esta es la demanda de Víctor. Miguel acá a la izquierda y Víctor a la derecha. Y esta es la demanda total. La demanda total del mercado. Uh -huh.
Veas aquí que es la suma. Si yo sumo 3 más este pedacito que está acá, nos resulta esto que está acá. Entonces, si sumamos la gráfica horizontalmente, esta es la cantidad total del mercado. Bien. Y eso es lo que nos dice acá. Obteniendo la suma horizontalmente de las curvas de demanda individuales, esto es para hallar la cantidad total demandada de un precio cualquiera, sumamos las cantidades individuales que aparecen en el eje de la abscisa. Estas son las ejes de la abscisa, las horizontales. Dice acá, continuemos con lo que veníamos acá arriba. ¿eh? La ley de demanda, ¿qué nos dice la ley de demanda? Se refiere a la relación inversa existente entre un precio de un bien y la cantidad demandada. ¿En qué sentido? En el sentido de que al aumentar el precio, veas aquí cómo se refleja. Si aumentamos el precio, la cantidad demandada por el individuo decrece. Por eso es una ley. Y se verifica tanto en Miguel como en Víctor. No en la misma tasa, pero se verifica. Hay dos razones por las cuales la cantidad demandada por todos los consumidores disminuye cuando el precio de un bien aumenta. Por un lado, al aumentar el precio de un bien, algunos consumidores que previamente lo adquirían dejan de hacerlo o lo comparan o lo comprarán en menor cantidad. Es lo que se verifica con Víctor. Y buscan otros bienes que los sustituyan. Ya vamos a hablar de bienes sustituibles. Por ejemplo, al aumentar el precio de los hoteles, los turistas tratan de reemplazarlos por pensiones en departamentos. Esto se conoce como el efecto de sustitución. Ya vamos a ver que un efecto, bien dicho, que sucede a los individuos, ¿no? Acá está la situación. El efecto de sustitución, ¿qué indica? Nos muestra la incidencia de un cambio en los precios relativos, ya definimos los precios relativos que es la comparación de un producto o un servicio con otro, no con una unidad monetaria. Entonces, y nos dice que cuando aumenta el precio de un bien o servicio, como los hoteles, la cantidad demandada de ese bien se reduce. Pues su consumo se sustituye por otro. Clarita la cuenta. Bien. Acá habla del efecto ingreso. ¿Qué es el efecto ingreso? Se define como el efecto ingreso que indica un incremento en los precios de, por ejemplo, disminuye la capacidad adquisitiva de los consumidores para un nivel de ingreso. Bueno, esta es otra situación. Por otro lado, dice, cuando un bien se encarece, cuando un bien se encarece. En este caso, veas aquí, se va encareciendo cada vez a medida que nos desarrollamos en la tabla para abajo. A medida que un bien se encarece, los consumidores demandan menos unidades, lo que acabamos de decir, porque la elevación del precio ha reducido la capacidad adquisitiva. Tan escuchada esa palabra capacidad adquisitiva. Se trata de un concepto individual, ¿no? De los ingresos. Y esto hará que puedan comprar menos de todos los bienes. En particular, del que estamos considerando. Este hecho se conoce como el efecto ingreso. ¿Qué nos dice el efecto ingreso? Justamente acá abajo está desarrollado. Refleja la incidencia del cambio en el ingreso real de los consumidores, de modo que al aumentar, por ejemplo, el precio de los discos compactos, el ingreso real se reduce y el consumidor podrá comprar una menor cantidad de todos los bienes, incluido aquel cuyo precio se ha incrementado. Esto nos está diciendo que cuando aumenta la capacidad adquisitiva, esto es cuando el individuo percibe mayor ingreso de su dinero en su bolsillo, entonces tiene tendencia más a, bueno, de aumentar, ¿no? El precio de los discos. En este caso, los oferentes van a aumentar sus precios si son conscientes de que, bueno, se ve un aumento, ¿no? ¿Y qué pasa con los demandantes? Bueno, el ingreso real se reduce y el consumidor podrá comprar una menor cantidad de todos los bienes, incluido aquel cuyo precio se ha incrementado. Hay una cuestión a comparar. Vamos a compararla, que nos da el efecto sustitución del efecto ingreso. El efecto sustitución entonces nos dice por un lado, ambos muestran incidencias, ¿no? ¿Pero de qué? De la variación en el precio. Exacto. Uno nos dice que si el cambio en los precios, si se produce un cambio en los precios, cuando aumenta, se produce un cambio en el precio cuando aumenta el precio de un bien. Bueno, dice,
la cantidad demandada de ese bien se reduce. Exacto. O sea, mayor aumenta el precio, entonces disminuye el consumo, porque se sustituye por otro. El efecto ingreso que nos dice refleja la incidencia del cambio en el ingreso real de los consumidores. Esto estamos hablando no de la definición del precio, sino justamente de el ingreso de dinero al individuo, justamente lo que estamos compartiendo. De modo que si al individuo le ingresa menos dinero por X razón, entonces se va a consumir menos. Exacto. No es lo mismo lo que este término que está acá, el efecto ingreso, que el efecto sustitución. De hecho, la curva de demanda sea creciente, es decir, sea creciente. Es decir, que existe una relación inversa entre el precio del bien y la cantidad demandada. Puede explicarse por dos motivos, el efecto sustitución y el efecto ingreso. Por esos dos efectos se justifica la traza de la recta. La curva de demanda. Podemos representar gráficamente, eso es fundamental. Vamos a ponerle otro colorcito porque resaltar, a ver si me deja. Ahí está, muy bien. Nos están diciendo la curva de demanda. Bien, podemos representar gráficamente la demanda mediante una curva decreciente. Esta es la curva decreciente de la curva demanda. La demanda está acá en el eje de las abscisas. Al reducirse el precio, aumenta la cantidad demandada. A cada precio P le corresponde una cantidad Q. Clarito, ¿no? A cada P que está acá le corresponde un solo Q únicamente. Por eso se habla de una función. La figura 2.1 muestra cada par PQ. Cada punto desarrolla unido una recta. Lo que acaba de decir acá. Esta es la curva de demanda. La curva de demanda de un bien, como expresión gráfica de la demanda, muestra las cantidades de dicho bien que serían demandados durante un periodo determinado. Bien, durante un periodo determinado. Ya le puso una definición, un límite periódica, ¿no? Bien, dice acá, la curva de demanda entonces es la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. ¿Qué dice acá? Al trazar la curva, suponemos que se mantienen constantes los demás factores. Por eso la condición de paribus, ya lo vamos a reconocer de vuelta ese concepto, pero es la condición de que solamente se altera la gráfica o el desplazamiento debido a variar solamente la cantidad de demandantes. O sea, excepto el precio solamente, el precio nomás puede variar. En la figura 2.1 el cuadro 2.1 se prueba que a medida que aumenta el precio de los discos compactos, la cantidad de este bien que los demandantes desean se reduce. Bueno, y acá también habla de un ejemplo. Es frecuente, dice acá, expresar la cantidad demandada como una cantidad fija. La cantidad demandada como una cantidad fija. Así, un empresario que va a lanzar un nuevo producto al mercado se puede preguntar: a estas preguntas el economista debe contestar diciendo que hay una única respuesta. Ningún número describe la información requerida. Exacto, justamente el economista tiene la cualidad de ser un especulador, porque digamos, como yo les acabo de decir, que la economía es una ciencia, entonces justamente no es una ciencia exacta, sino que va variando, digamos. Por eso dice acá, ningún número describe la información requerida, pues la cantidad demandada depende, entre otros factores, del precio que se cobre por unidad. La relación existente entre la cantidad demandada de un bien y el precio y las demás variables explicativas reflejan la función de demanda. Justamente.